Queridos oyentes, estamos, como todos saben, pues recopilando las opiniones tan interesantes sobre el libro que se ha escrito con un título sugerente donde los haya: Cartas hispanistas al rey de España. Lo han hecho, como ya todos saben, 16 autores, cada uno en una materia diversa, y todos hablando de lo que es la hispanidad, de lo que ha sido España en esta hispanidad, lo que ha supuesto y bueno, y también acabar con la leyenda negra. Hoy tenemos al autor del capítulo 8, Ernesto Ladrón Guevara, que es español. Por cierto, recuerdo que esto también es interesante para nosotros, que de los 16, 9 son españoles, con lo cual también hay que agradecer a estos españoles de pro que quieran hablar de la hispanidad, porque nos están hablando desde Argentina, desde toda Hispanoamérica, de la hispanidad. Y bueno, también en España hay autores. Ernesto, muy buenos días, y querría empezar, bueno, primero saluda a todos los oyentes y te haré la pregunta que estamos y que estoy haciendo a todos los autores. Buenos días, Ernesto. Buenos días, es un placer poder explicar esto y difundirlo. Muchas gracias. Pues mira, quería empezar con la pregunta, como digo, que estoy haciendo a todos. ¿Qué objetivo o cuál es el objetivo que buscáis los 16 autores, pues con estas cartas que se dirigen nada más y nada menos que al rey de España? ¿Qué pretendéis con ello? Bueno, estos 16 autores, que somos el índice de los capítulos, o sea, cada autor ha escrito un capítulo, estábamos muy inquietos, muy necesitados de hacer una pedagogía que permita recuperar la idea de lo que ha sido la hispanidad y recuperar un poco el sentido antropogénico de la hispanidad, que la gente entienda lo grandioso que fue aquello, la importancia que tuvo Isabel la Católica en la génesis de una idea nueva sobre las relaciones humanas, o mejor dicho, una idea políticamente buena, porque la idea estaba en el Evangelio. Y cómo Isabel la Católica, movida por ese interés, ordenó que se tratara bien a las gentes que allí estaban cuando fuimos los españoles, es decir, a Hispanoamérica, a Filipinas, a todo el orbe entonces conocido, cuyo dominio estaba en manos de aquel hecho esplendoroso que fue el siglo XVI y las tierras donde no se ocultaba el sol. Que aquello no fue una mera conquista, no fue una mera colonización, sino fue mediante ese mandato, luego continuado por la Escuela de Salamanca y las leyes de Indias que se generaron en torno a esa idea de dignificación de la humanidad, siguiendo la línea del Evangelio, lo que Jesucristo dijo: amaros y reproduciros, y extender una visión de dignificación del ser humano. Todo aquello se trasladó allí, y toda la leyenda negra que nuestros enemigos, que querían quitarnos el imperio y que lo lograron luego con el desmantelamiento de la hispanidad, pues con esa campaña de la leyenda negra, que fue un arma de guerra para desprestigiarnos, que fuimos incapaces de atajar y contraatacar en dirección contraria, explicando realmente lo que hicimos, pues había que hacerlo ahora, aunque fuera tarde, para que los españoles de aquí y los españoles de allá, es decir, los españoles peninsulares y los hispanoamericanos, conozcan la realidad de lo que fue la hispanidad y de lo que pretendemos que siga siendo. Y una de las cuestiones que plantea el libro es la necesidad de recomponer esa estructura de colaboración, de coordinación, de acciones
de unidad entre el mundo hispanoamericano y España, más allá de lo que es la simpatía mutua o la idea de que formamos parte de una historia común, sino también en una idea geopolítica y de colaboración económica, de relaciones internacionales, incluso pudiera ser, ¿por qué no?, de defensa mutua. Es decir, esa idea, ese concepto es lo que pretende trasladar mediante este libro, este elenco de autores, para que el rey tome conciencia de que él no, su dinastía fue rey de toda la hispanidad y que cuando se separaron aquellos países de la madre patria, pues, por ejemplo, Simón Bolívar, a través de su embajador, ¿cómo era? Lea, me parece que era, ya no me acuerdo, pues trasladaba a Fernando VII la idea de que él, aunque se desgajaran esos países, podría continuar siendo el rey de una confederación de estados iberoamericanos. Y sin embargo, Fernando VII, pues que estaba en plena pelea con los liberales, prefirió plantear una guerra abierta en lugar de llegar a un pacto. Y ese fue el gran error de Fernando VII, porque podríamos haber sido una confederación de estados hispanoamericanos o iberoamericanos en plena relación, como podría ser la Commonwealth, con Inglaterra, y hoy no estaríamos dispersos, divididos, fragmentados y sin relevancia en el mundo. Estaríamos en una posición muy distinta. Pues sí, entre otros muchos, ¿no? Porque luego ya la sucesión dinástica de Fernando VII, pues con la lucha de los liberales, también fue la que originó esas guerras carlistas, guerras civiles, que no solamente es la del 36, parece que solamente tenemos esta guerra. Pero bueno, Ernesto, este es un libro que fue la idea de Julio Carlos González, que es argentino. Como ya he dicho, estamos España e Hispanoamérica en esta hispanidad. Es abogado y político y también coordina el libro Pablo La Asunción, que estuvo también en esta casa. Le hice yo una entrevista con motivo de la visita que iba a hacer Patricio Lons, pues nuestro hispanista más conocido, con el premio Capitán Tallo, etcétera. Pablo La Asunción, que es fundador también de la Asociación Hispaunidad y de su canal YouTube. A mí, por ejemplo, dado que eres de aquí, de Álava, para los lectores, pues está colindando con Navarra, y me gustaría saber un poco más de Ernesto Guevara, que le ha tocado, como digo, el capítulo 8, que tiene que ver con las universidades, tan importantes para toda la cultura y para todo el futuro, porque el futuro está en la cultura. Pero Ernesto, creo que te dedicaste en algún momento dado, según tengo entendido, a la política en Álava y que llegaste a ser procurador de las Juntas Generales de Álava de 2003 a 2007. ¿Cómo fue ese paso por la política? Bueno, una precisión. Fui procurador en dos momentos distintos. En ese momento y luego anteriormente del 1990 al 95 con el Partido Socialista también, y también fui parlamentario. Bueno, miembro de la Junta de la Ejecutiva de Álava del Partido Socialista, con Fernando Buesa, el asesinado por ETA, al cual quiero hacer aquí una expresión de recuerdo. Un gran hombre, aquel hombre. Lo recuerdo. Y luego me pasé a Unidad Alavesa porque vi que a través del Partido Socialista no había manera de combatir a los nacionalismos, sino al contrario, estábamos engordándolos, como hoy es evidente. Yo si soy algo, soy un patriota español, y todo lo que se derive hacia una fragmentación de España, pues creo que es un tremendo error y una división que nos enfrenta, en lugar de unirnos en objetivos comunes, que por eso estoy abogando por la unidad de la hispanidad. Y he creado precisamente una asociación llamada Unidad Hispanista, con ese concepto de unidad y colaboración, entendimiento y objetivos
comunes, ¿no?, de toda la hispanidad, para reforzar nuestras posiciones en el mundo y ser relevantes. Porque hoy en día cada uno de esos fragmentos en los que se descompone, incluso ahora en España, en una deriva que nos lleva a la nada, pues no pintamos nada. Es decir, esos elementos necesitan unirse para organizar algo común que sea potente. Y si no lo hacemos, pues seremos esclavos y súbditos y estaremos sometidos por los grandes bloques que hoy gobiernan el mundo. Máxime ahora cuando se configura un espacio único en el mundo de gobernanza mundial, que de eso sabe mucho Sánchez, que es terrorífico, porque nos elimina las soberanías nacionales y nos deja al albur de decisiones ajenas, incluso respecto a nuestra propia supervivencia como personas. Desgraciadamente creo que vamos en un camino muy peligroso. Pues sí. He recordado, Ernesto, este paso por la política aquí en Álava, porque como bien sabemos, pues hemos vivido tanto en Álava como en las provincias vascas, hemos vivido el acecho del terrorismo de ETA y, como bien has recordado, y recordamos también al asesinado socialista, por cierto, sí. Fernando Buesa. Es importante tu paso por la política, creo, no sé si dirás lo contrario, porque también a este libro y al tema que te ha tocado estudiar más a fondo para este capítulo 8, porque le da una visión como más expansiva y sobre todo también por lo que has aprendido, por lo que has hecho, por ese granito de arena que has dejado también en Álava en tu paso por la política. Lo veo que es importante y sobre todo también por tus conocimientos. Ernesto Ladrón de Guevara es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, es diplomado en Magisterio y, entre otros libros, ha escrito uno que hay que resaltarlo por el tema que nos trae hoy aquí, que es La nueva defensa de la hispanidad. Ernesto, sí. Desde tus conocimientos de filosofía, de educación, como hemos dicho, el paso por la política, ¿podrías detallarnos en qué has basado este capítulo de las universidades desde el punto de vista de la hispanidad? Sí. Bueno, lo he basado básicamente, he indagado básicamente, diría yo, sobre el hecho antropológico que fue la fundación de universidades. Es decir, hoy consideramos las universidades lógicamente como entes donde se crea cultura, conocimiento y ciencia, ¿no? Pero entonces tenía otra visión complementaria, además. Era una herramienta para formar evangelizadores. Tengamos en cuenta que un territorio tan extenso como el que en 30 años logró España conquistar, por decirlo así de alguna forma, no era una conquista como tal, pero bueno, evangelizar, vamos a llamarlo de otra manera, según un libro fabuloso que yo recomiendo de un sacerdote navarro, Iraburu, José María Iraburu, Hechos de los Apóstoles en América. Es un libro que yo recomiendo a todo el mundo. Ahí viene toda la obra evangelizadora que fue trasladada a América. Pero las universidades eran una herramienta para formar formadores o, digamos, difusores del Evangelio. Porque, claro, para abarcar todo ese espacio inmenso que era América, todo un continente, hasta casi Alaska, y la mitad por cierto, la mitad de Estados Unidos era española a mediados del siglo XVI, pues se necesitaba mucha gente. De tal manera que había que se trasladaba de aquí miembros de las comunidades religiosas que allí practicaban esa evangelización, como eran franciscanos, dominicos, luego jesuitas más tarde y tal, o se formaban allí, incluso con indígenas, a esos formadores en teología, etcétera. Pero luego además había
que formar la administración de las ciudades, de las instituciones. Había que tener juristas, había que tener médicos, había que desarrollar técnicas agrarias y allí se formaron universidades que eran un calco de la Universidad de Salamanca, la principal, y la Universidad de Alcalá de Henares. A la Universidad de Alcalá de Henares seguía un criterio más centralista y la Universidad de Salamanca más, diríamos, lo que llamaríamos hoy más autonómico, pero vamos, los términos de hoy no valen para entonces, digamos, más descentralizados. De tal manera que eran las congregaciones religiosas, sobre todo al principio dominicos, las que trataron de desarrollar la primera Universidad de Santo Domingo, etcétera. Y luego las siguientes de México y de Perú, es decir, la de Lima y de San Marcos, pues se constituyeron como calco a la de Salamanca. De tal manera que allí, claro, ¿qué era Salamanca? Salamanca era el eje de la configuración de un derecho internacional, un derecho de gentes, donde se constituía la persona como sujeto de dignidad y, por tanto, no se podía hacer como hasta entonces, por ejemplo, el Imperio Romano, el derecho de conquista, que llegaban, ocupaban y dominaban bienes y personas en todos sus sentidos de expresión. No, allí se iba a colaborar con la gente de allí, formar ciudades, formar hospitales, formar encomiendas donde se repartían tierras y se formaban ciudades en torno a esas tierras para hacer ejes de producción económica. Es decir, había un desarrollo completo de tipo institucional que no se ha visto jamás en ninguna colonización. Por eso no eran colonias lo que se hacían allí, sino eran provincias de España, que eran calcos exactos de las ciudades de aquí y calcos exactos de la organización, llamémoslo así, político-institucional de España. Es decir, las universidades eran el canal por el que se dotaba de personal a esas instituciones. Y claro, por eso fueron tan numerosas y tan importantes. Cuando, por ejemplo, la Harvard de Estados Unidos se creó 83 años más tarde de la primera, nuestra, ya había 17 universidades creadas. Cuando se creó la primera en 1920, es decir, 300 años más tarde, 300 sí, o porque 400. La primera universidad, disculpa Ernesto, Sí. Que funda España en Hispanoamérica, ¿de qué año data? O las primeras universidades. 1530 y algo. O sea, siglo XVI. No me acuerdo la fecha exacta. Sí, siglo XVI. De Santo Domingo. 83 años más tarde se creó la de Harvard, la única norteamericana. Para entonces ya había 17. Ernesto, que efectivamente no han sido colonias. De hecho, a nivel institucional jerárquico, por llamarlo de alguna manera, en Hispanoamérica estaban los virreyes. O sea, pero que es que era como, por ejemplo, en Navarra. Porque Navarra, después de nuestra incorporación a la Corona de Castilla, libre incorporación a la Corona de Castilla, pues nuestro rey siguió siendo el que pertenecía por línea dinástica, pero era el virrey. O sea que es que esa misma institucionalidad era para Hispanoamérica. O sea que ¿de dónde puede venir esa leyenda negra, Dios mío? No solamente, claro, no solamente es injusta la leyenda negra, que, insisto, era un arma de guerra de los ingleses para destrozar la imagen internacional de España y crear dentro de la propia hispanidad, que lo lograron, por cierto, una cosmovisión diferente. Es decir, era una modificación cognitiva del libro. Es decir,
dominar las mentes, dominar los conceptos para dominar a las personas. Era algo que ya se practica hoy también. Era el primer experimento de guerra por la vía de transformación mental y control de las personas, de su pensamiento, ¿no? Y lo lograron porque la pasividad de España, pensando que, bueno, que eran bobadas, que esa leyenda negra pues eran cuentos, que todo el mundo se iba a dar cuenta de las historietas, que eso era porque era absolutamente cómico. Hoy vemos las ilustraciones de aquella leyenda negra, aquellos panfletos que distribuían y nos reímos. Dice, ¿cómo va a ser posible? Esto es imposible. ¿Cómo una tropa de 200 va a dominar a millones de personas con las armas? Es imposible. Lo que pasa es que la dinámica fue otra. Había mucha gente esclavizada en América, había muchos indios dominados por los imperio azteca, por el imperio inca, que no solamente dominaban, sino que masacraban al resto de las tribus. Entonces, cuando vieron esas tribus que venía un salvador, y que venía un salvador además que recogía una doctrina de respetarse, no comerse unos a otros, claro, se aliaron a los conquistadores para acabar con aquella tiranía, ¿no? Es más, tiranía que Francisco Suárez, hablando de tiranía, en la Escuela de Salamanca decía que era legítimo sublevarse contra la tiranía, rebelarse contra la tiranía, que las gentes tenían el encargo de Dios de su gobierno y que los reyes no eran más que una representación de los pueblos para ese gobierno. No eran, como decían los monarcas absolutos de Francia o de Inglaterra, los legitimados por Dios. No, el rey era un delegado del pueblo para establecer su forma de gobierno y sus costumbres y usos, ¿no? Y por eso vienen de ahí los fueros, etcétera, por respecto a sus costumbres y usos. Quiero decir que esa idea generadora que nace de Alfonso X el Sabio y de Isabel la Católica, no lo tenía ningún país salvo nosotros, y se trasladó en esa forma tan importante de ver lo que era la ocupación de otro territorio y otros pobladores que estaban allí y que tenían sus derechos. Por ejemplo, el derecho laboral. El derecho laboral consistía en el trabajo de 8 horas diarias, 5 días a la semana. Bueno, 6, con el descanso dominical. 6 días a la semana. Después, esto que creemos que es moderno, nace en el siglo XVI por las leyes de Indias. Es decir, claro, toda esta doctrina había que recopilarla, compilarla y ponerla en el espacio que correspondía, que eran las universidades. De ahí la importancia que veían en las universidades como elemento de difusión de todo esto. Muy importante. Y otra curiosidad, creo que muy importante. Al igual que hemos hablado de la Universidad de Alcalá de Henares, Salamanca, en aquellas fechas, todavía hoy funcionan aquí en España. En Hispanoamérica, donde pudimos fundar tantas universidades, ¿todavía hay universidades que funcionan y que están en activo hoy día? De aquellas que se formaron, que según Gullo eran 32, a mí me salen 22, pero probablemente porque Gullo ha estudiado más de las que yo he logrado alcanzar. Pero, o también depende del tiempo en el que se compilen, ¿no? O sea, se añadan. Si estudiamos hoy, pues a lo mejor son más. Sí, yo creo que permanecen prácticamente todas. Pero la verdad es que esa pregunta no la puedo responder con precisión porque, claro, yo he estudiado aquel momento, pero no lo he comparado con el día de hoy. Con lo cual, pero vamos, sé que, por ejemplo, la de Lima permanece. La de Santo Domingo no es la misma. O sea, quiero decir que es que muchas de estas universidades nacían en conventos. Por ejemplo, la de Santo Domingo en el convento de dominicos no tenían edificio propio, sino que era el propio convento el que ponía su espacio a disposición de la universidad.
Y claro, luego, sobre todo a partir del siglo XVIII, pues que se crearon edificios nuevos, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos se convirtieron en museos. Y ya con los Borbones regía otro tipo de criterio distinto que hasta entonces. Diríamos, el derecho eclesiástico, la teología, el derecho de gentes, como he dicho, de la Universidad de Salamanca, etcétera, bueno, pues estaba subordinado, supeditado a las disposiciones papales. De hecho, estas universidades se creaban por bula papal, salvo algunas que eran de fundación regia, ¿no? Pues que era el modelo de Alcalá de Henares. Entonces, pero bueno, diríamos que el principio esencial de esas universidades era la teología. Y en torno a la teología se desarrollan otro tipo de disciplinas, ¿no? Siempre con la idea de la preservación de la dignidad humana. Pues sí, y hoy siglo XXI seguimos compartiendo, pues lo mismo, aparte del idioma español, seguimos compartiendo la misma cultura cristiana. Si algo nos une es más a estos pueblos hispanos que a otros pueblos de los que también fueron del Imperio Español. Perdón. Sí, la columna vertebral de toda la obra hispanista allí fue la religión. O sea, sin cristianismo, sin catolicismo en concreto, la obra de hispanidad no hubiera sido posible. Porque era el leitmotiv para ir allí. Bueno, evidentemente las tropas, la gente que iba en los barcos, pues iba con la intención de hacer riqueza y de ejercer allí pues unos cargos, pues todo un aparato administrativo que ellos decían, bueno, pues si en España no tenemos mucho que hacer, vamos allá, ¿no? O sea, había ambición. Claro, nada se hace sin ambición, eso es así. Y mucha gente pues no le movía la idea religiosa, pero el encargo de los emperadores, tanto de Carlos I, Felipe II y los Austrias, básicamente los Austrias, después ya no, con los Borbones ya el desarrollo era otro. Los Borbones tenían una idea más de tipo colonial, como era la idea francesa, vamos. Y entonces, pero vamos, allí se iba fundamentalmente con la idea religiosa, con la idea de cristianización, de evangelización. Y eso fue el leitmotiv y la columna vertebral antropológica que posibilitó aquello, si no, no hubiera sido posible. Efectivamente. Y fue la extensión, ¿no?, de la cultura que después ha vivido y ha sobrevivido la cultura cristiana en todo Occidente. Sí. Ernesto, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta, y es que si crees que hoy, siglo XXI, no es que sigamos en esa leyenda negra, sino que se pretende que esa leyenda negra llegue a calar las conciencias de todos, bueno, iba a decir ciudadanos, pero bueno, de toda la sociedad internacional. Sí, hoy hay un diseño, por esto que llamamos globalismo, del cambio cognitivo. Hay una idea de ir, que no es nueva, que viene del siglo, de principios del siglo XIX, precisamente, de ir descomponiendo ese entramado cultural religioso, que es el que hemos heredado, el legado, ¿no? Lo que yo llamo legado, ¿no? Y hay un ataque sistemático por parte de las fuerzas centrífugas, nacionalismo, la izquierda, a esas bases antropológicas, atacando la vida con el crecimiento exponencial de los abortos, con la eutanasia, atacando el derecho de las familias, el derecho de los padres a determinar el futuro cultural y educativo de sus hijos. En fin, unos derechos naturales básicos a los cuales se les está atacando por tierra, mar y aire. Entonces, esa cosmovisión se está destruyendo.
de una manera sistemática, organizada y yo creo perfectamente tramada desde, bueno, la Agenda 2030. Ya me meto en otro campo muy complicado, pero bueno. Y somos artífices, tenemos gobiernos artífices de la Agenda 2030, que es un proceso, este proceso que digo, de desmantelamiento de todo el entramado antropológico, todo el legado cultural y todo lo que es nuestros lazos con el pasado, atacando la historia, deformándola en los centros educativos, deformando o ocultando partes significativas. Por ejemplo, esto, lo de la hispanidad no se estudia ya en las escuelas, es algo dramático. Sí. Pero esto no es porque sí o por ignorancia, no, esto está tramado. Efectivamente. Pues bueno, Ernesto, muchas gracias. Esperemos que estas cartas que están dirigidas al rey de España, a la actual, a don Felipe VI, pues le llegue o le hagáis llegar de alguna manera este libro. Lo ideal sería, no sé, me parece a mí, desde mi humilde opinión, que sería ideal que obtuviéramos una respuesta, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco más difícil. Yo no lo he hecho, pero me consta que se le ha llevado el libro a la Casa Real. Y bueno, pues me imagino que el rey tendrá unas preocupaciones mucho más importantes que atender nuestra súplica, casi, iba a decir, nuestro requerimiento de que atienda el contenido del libro y, bueno, pues acoja la idea, que es una idea que procede de sus antepasados y, por tanto, él, yo creo que tiene la responsabilidad de atenderla. Pero vamos, es una apreciación humilde y de mi parte que me atrevo a exponer. Además que en la propia foto está don Felipe y está también la sucesora, ¿no? En la línea de sucesión, que la Constitución del 78 pues también coge como línea sucesora a las mujeres, a diferencia de Fernando VII. Pues Ernesto, muchísimas gracias. Auguro éxito, como todo el trabajo que estáis haciendo desde distintos puntos de España y de todo Hispanoamérica. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. A ti, muchas gracias. No sé si llamarte usted, me da apuro tratarte de usted, porque da la impresión de que te hago mayor y eres joven. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ti.